Muy buenos días, bienvenidos. Soy Anderson Buscán. Esto es News and Coffee, es el Student Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana en particular aún se sienten las réplicas del terremoto del 16 de abril en Manabí, no tanto por lo físico o geofísico, sino por lo político. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ha sido llamado ayer a comparecer ante la Asamblea Nacional por haber admitido, con mucha cara, más cara que la que tengo yo, que ha usado 300 millones del Fondo de Reconstrucción que consideraba dinero ocioso para otros fines que no eran los previstos en la ley. Ha sido llamado a comparecer también el secretario técnico de la reconstrucción, el señor Carlos Bernal, cuya información de responsabilidades penales establecidas por Contraloría respecto al incremento de su patrimonio fue publicado ayer por La Posta. Hoy tenemos más información en camino. Para hablar de este tema a profundidad hemos invitado al asambleísta Guillermo Celi, asambleísta nacional por la bancada Suma, jefe de bancada. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días, Anderson. Muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a todos los internautas que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Llamar a comparecer a Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, es el primer paso hacia un juicio político, entiendo. Sin lugar a dudas. No puede ser posible que se dé acciones o se tomen acciones de recursos que le pertenecen a todos los manabitas y esmeraldeños que sufrieron los terribles embates del 16 de abril del 2016. Ya casi 2 años de ese evento. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Anderson, yo vivo en Manabí, yo vivo en Puerto Viejo, sí. Y recorro permanentemente los barrios, los sectores. Y existen muchísimas familias que no tienen hasta el día de hoy sus casas reconstruidas, sus bonos para poder parar sus paredes que se les cayeron, y el sector del comercio. Acuérdate tú, y esto es muy importante dar un recuento, que el 40% del sector comercial de Manabí, entre Manta, Puerto Viejo, Pedernales y Valle de Caracas, se perdió producto del terremoto y fueron afectados. Y hasta el día de hoy sigue la misma causa del comercio de Manabí que no puede reactivarse. ¿Cómo es posible que habiendo tantos problemas así haya dinero ocioso? Exactamente, ya iban. ¿Cómo es posible que tengamos estos inconvenientes hasta el día de hoy y se diga por parte del ministro de la Torre que existían 300 millones de dólares ociosos cuando hay un sinnúmero de necesidades para los damnificados del terremoto del 16 de abril? Es ahora bien, aquí el día de ayer hemos sido parte de un petitorio de cambio del orden del día que fue aprobado por 94 voluntades en el Pleno de la Asamblea Nacional para inmediatamente llamar tanto al ministro de Economía, Carlos de la Torre, como al secretario técnico de la reconstrucción, Carlos Bernal, para que rindan cuentas. ¿Por qué estaba ocioso? ¿Por qué el Comité de Reconstrucción no generó las acciones necesarias para poder utilizar de buena manera en favor de los manabitas esos recursos? Y te doy 3 ejemplos fundamentales. El primero, ¿por qué no se ha hecho nada por el hospital de Pedernales? Que no existe. Hay uno provisional. Por el hospital de Valle de Caracas y por el hospital de Chone, que recién hace pocas semanas, o hace una semana, se los subió a través del portal de compras públicas de una donación china para su puesta en construcción. Pero si existían los 300 millones, ¿por qué esperar una donación si hay la plata? La gente necesita salud pública y es ahí una de las fundamentales preocupaciones que tenemos en relación a los recursos de la reconstrucción. El ministro Carlos de la Torre, para ser llevado a juicio político, necesitaría tener las voluntades en contra de al menos 37 asambleístas, un número que pasan, según mi cálculo muy al ojo, muy por encima, con la bancada de Creo, la bancada de Suma, y sorpresa para muchos, la bancada de la Revolución Ciudadana, el ala dura del correísmo apoyando la iniciativa. ¿No te preocupa un poco esta alianza coyuntural? No es una alianza, pero quiero decir que se pongan de acuerdo, Creo, Suma y los correístas. Hombre, esto es lo más inesperado del planeta. Bueno, este es un tema de fiscalización y este es un tema de carácter humanitario en favor de mi provincia de Manabí y de nuestros hermanos esmeraldeños. En esta acción de fiscalización se debe trabajar con todas las bancadas que quieran apoyar. Yo estoy seguro que se van a sumar otras bancadas más, porque este es un tema que empezó a los socialcristianos están analizándolo, seguramente los socialcristianos y vamos a tener sorpresas. Y este es un tema que hay que seguirlo profundizando, requiriendo, en mi caso particular, ya pedí desde esta misma semana que pasó, información
sobre las cuentas de la reconstrucción y adicionalmente sobre los movimientos hasta el día 5 de enero para poder tener documentación en firme en relación a estas declaraciones de los 300 millones. Ha sido devuelto ayer, según un comunicado público del Ministerio de Finanzas, los 300 millones que había tomado prestaditos, por así decirlo. Y ha sido devuelto, me encanta, porque la última línea del comunicado en el que se anuncia la devolución del dinero es: gracias por su comprensión. Me parece una forma muy amable de llevarse un dinero a otros fines que no eran el particular. ¿Es tan grave como parece que se hayan tomado 300 millones como para tumbar a un ministro de Finanzas en un momento de crisis económica, en un momento de transición en el que el país necesita certidumbres, Guillermo? Nosotros establecimos con claridad de que los recursos de la Ley de Solidaridad debieron haber sido enviados a un fideicomiso, para que de esta manera no exista ningún motivo por el cual se muevan estos recursos. Es que, Anderson, no se puede jugar con el dolor, con el llanto y con la pérdida de vidas humanas del terremoto. Quienes vivimos en la provincia de Manabí, quienes hemos sufrido los embates del terremoto, en lo personal, en lo familiar, sabemos las necesidades que existen en Manabí y sabemos que esos recursos deben ser destinados a los más necesitados y a los más sensibles que sufrieron los embates del terremoto. Obviamente que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. El manejo de manera coherente, de manera eficiente de esos recursos, tiene que darse de la manera adecuada, de acuerdo a lo que manda la Ley de la Solidaridad y además lo que manda el raciocinio. Esos recursos se necesitan para las viviendas, esos recursos se necesitan para la salud. Y en ese sentido nosotros hemos emprendido ya desde el mes de agosto un proceso de fiscalización a todos los recursos de la reconstrucción de la provincia de Manabí y de Esmeraldas, precisamente para dar esa viabilidad de que esos recursos sean utilizados para los más necesitados. Inclusive, estamos recorriendo permanentemente los barrios de la provincia, escuchando a la gente, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus requerimientos, en los diferentes barrios donde las familias enteras, que lo han perdido todo, hasta el día de hoy no pueden reconstruir sus casas. Y este es un tema nacional, un tema de solidaridad con una provincia o con dos provincias que sufrieron un terrible embate y hay que estar ahí, para eso somos representantes de ellos. Repito, ¿no te parece un poco delicado poner en juego al principal representante de las finanzas públicas de este país en momentos en el que en la economía no está nada dicho? Siempre se ha dicho que el país necesita gobernabilidad, que el país necesita certidumbres. Poner en riesgo no es un paso muy extremo, me estoy poniendo del otro lado simplemente. Mire, Anderson, puede ser delicado el tema, pero tiene que asumirse las responsabilidades de aquellas personas que no hicieron lo que tenían que hacer. Y en ese sentido, en un tema de la gobernabilidad, que es importantísima, y la institucionalidad del país, que es importantísimo, eso hay que generarlo, por ejemplo, con la consulta popular. La consulta popular es un paso importante, pero no total, para la institucionalidad del país y para la gobernabilidad. Gobernabilidad fue también el argumento para que su bancada le diera el voto a la vicepresidenta Vicuña. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, Anderson. Nosotros siempre tenemos una visión y un modelo de gobierno responsable como bandera ideológica. El Ecuador no puede prestarse y nosotros no nos vamos a prestar al juego del correísmo. El correísmo lo que quería es mantener en zozobra 30 días a los ecuatorianos para que no exista todavía una certidumbre sobre quién ocuparía la vicepresidencia de la República en plena campaña por la consulta popular, pretendiendo del lado correísta que gane el no. Eso no nos vamos a prestar nosotros somos gente firmes, que somos responsables ante el país y hemos tomado una decisión coherente escuchando a la gente, escuchando a la ciudadanía. Varios ciudadanos a nivel nacional, inclusive los sectores productivos. Que 30 días sin vicepresidenta confirmada iban a ser un nivel de ingobernabilidad tal que ponía en riesgo la consulta. Pero por supuesto que sí, porque esa era la zozobra y pescar a río revuelto lo que quería el correísmo. Y nosotros no vamos a darle el juego al correísmo. Eso es lo que quería el expresidente Correa, que hoy día está aquí en campaña abanderado del no. Cuando, ¿qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? Gobernabilidad, institucionalidad, recambio generacional, proteger, tutelar y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que estos hechos que han atentado contra el pudor y han violentado a nuestros niños no queden en la impunidad. Vamos a volver al tema de Manabí. Mencionabas hace poco, Guillermo, traías a la mesa las primeras reacciones políticas que hubo después del terremoto pidiendo precisamente en la oposición en pleno, fue una idea que defendió toda la oposición con vehemencia, que este fuera un fondo, hombre, que tuviera participaciones
privadas o controles más allá de los controles de gobierno, que tuviera fideicomisos. Hubo muchas ideas que giraban alrededor del mismo sentido, que era no entregarle al Estado de forma casi reservada el uso de estos fondos. Lo hizo la oposición, lo hizo incluso un aliado entonces del oficialismo, Jimmy Jairala, con Centro Democrático, que le costó una ampliación de la brecha que ya mantenía con País. País entero defendió el sistema como se usó. ¿Fue un error usarlo como se terminó de implementar a la final? Considero que sí. ¿Se hubiera podido evitar con la propuesta de ustedes? Por supuesto, el fideicomiso iba a permitir que esos fondos sean intocados y más bien se haga un seguimiento también al otro lado. ¿Por qué el Comité de Reconstrucción no preveyó, por qué el Comité de Reconstrucción no estableció todos aquellos proyectos para que en este momento esos recursos estén caminando en favor de la ciudadanía, en proyectos productivos, en favor del sector rural? ¿Cómo es posible? Les doy un dato claro, que un proyecto importante para el riego de la provincia de Manabí, como es el Carrizal Chone, que le ha costado a los ecuatorianos cerca de 236 millones de dólares, desde hace 20 meses, desde que se dio el terremoto, con aproximadamente más de 40 averías o rupturas, que eso significa que está inoperativo ese proyecto que es fundamental para Manabí, para darle riego a los agricultores, a los campesinos, que hoy día necesitan de reactivarse y de dignificar el trabajo en el campo. El expresidente Correa inclusive lo reconoció, que le quedó debiendo, y le quedó debiendo de largo al sector agrícola. Por eso, Anderson, hay que pensar también en el presente y en el futuro. Yo he hecho ya una propuesta al Pleno de la Asamblea Nacional dentro del marco de nuestra agenda legislativa con todos los bloques legislativos, que algo es fundamental: bajar la tarifa eléctrica para el sector rural. Qué bien que el gobierno haya bajado el día lunes, si mal no recuerdo, la tarifa para el sector industrial. Nos parece positivo, porque eso significa abaratar costos de producción y la generación de mayor empleo. Pero también no hay que dejar de lado al sector agrícola nacional. Es importante bajar a 5 centavos de dólar por kilovatio hora al sector rural. De esa manera dignificamos esa labor denodada, trabajada todos los días, de quienes nos ponen los alimentos en nuestra mesa y que hoy día necesitan condiciones especiales para que puedan trabajar y generar empleo en ese sector. Es decir, estas acciones que van de la mano con que no se reconstruyó el Carrizal Chone, que es este acueducto para el riego del sector rural de Manabí, hayan pasado 20 meses. ¿Por qué no se invirtieron esos 300 millones o parte de esos 300 millones? Dicen que se necesitaría entre 16 y 18 millones de dólares para poder reparar el acueducto. ¿Por qué no lo han hecho en 20 meses si tenían la plata? El secretario Carlos Bernal ha sido también llamado a comparecer. Es un secretario con rango de ministro que no puede ser llevado a juicio político. Su bancada planea presentar una iniciativa al respecto. Por supuesto, hemos conversado con todas las bancadas legislativas y tenemos dos fórmulas. Hoy día no es posible que aquellos funcionarios con rango de ministro, pero que no son ministros, no sean susceptibles de juicio político cuando tienen todas las características de ministros, menos de ser controlados por la acción de control político y fiscalización de la Asamblea Nacional. Para zanjar ese tema hay dos vías. La una, poder generar una ley interpretativa que se determine que todo funcionario con rango de ministro tiene que ser sometido o es susceptible de sometimiento a un juicio político y fiscalización. O una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establezca precisamente que todo funcionario con rango de ministro será sujeto de juicio político. Con eso se zanja el tema y aquellos funcionarios con rango de ministro tienen que ser controlados por la Asamblea Nacional. Hombre, para eso rango mandó y el pueblo sueldo de ecuatoriano, ministro, ¿no? Por supuesto, rango, sueldo, prebendas, pero no puede ser controlado. Eso tiene que terminar. Hemos conversado con todas las bancadas, hay un acuerdo para lograr ese paso importante en torno a la fiscalización seria y en ese sentido nosotros vamos a caminar. Respecto a Carlos Bernal, como iniciaba comentando, la Posta ha publicado ayer un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra, establecido por Contraloría, hoy en manos de Fiscalía, del fiscal Carlos Vaca Mancheno, en el que se establece casi $500,000 imposibles de justificar en las cuentas del señor Bernal y su cónyuge. Terrible noticia, terrible noticia. La función judicial y el fiscal tienen que hacer su trabajo cuanto antes, de inmediato, esclarecerse esta noticia y este informe de Contraloría, porque de acuerdo a lo que leí en la Posta, ya es un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que ha sido trasladada a la Fiscalía, y la Fiscalía y la función judicial tienen que hacer su trabajo. Ya le corresponden a ellos, desde el lado de lo judicial, tomar las acciones correspondientes. Esta es una noticia terrible. Un funcionario que está al frente de un proyecto, un proceso de reconstrucción tan importante, tan delicado para el sentir ciudadano,
considero que debe renunciar de inmediato o ser removido de inmediato por parte del presidente Moreno. ¿Hará un pedido expreso como bloque o esto es un pedido personal de Guillermo Celi? Bueno, hemos conversado en el bloque, todos los asambleístas, y no solamente de mi bloque, de casi todas las bancadas, ese es un sentir. O sea, este es un tema muy delicado, que el órgano de control ya emite un dictamen a la función judicial, obviamente dentro del marco del debido proceso, tendrá que establecer sus pruebas de descargo, pero ya esto pone en un dilema, digamos así, a quien está al frente de la reconstrucción de Manabí. ¿Cómo cree que usted, que está gestionando el presidente Lenín Moreno su gabinete? Se lo pregunto porque ha sabido reaccionar frente a unos escándalos, caso Mangas, Eduardo Mangas, secretario general de la presidencia, caso Iván Espinel, ministro, no recuerdo el rango que tenía ya el señor Espinel. Inclusión social. Inclusión social, MIES, ministro de Inclusión Económica y Social. Y frente a otros escándalos que han ido salpicando, por ejemplo, hoy tenemos como escándalo, que ya me gustaría también aprovechar su visita para hablar de aquello, la canciller Espinosa ha emitido pronunciamientos esquivos referente a la ciudadanía de Julian Assange, ya confirmada por medios internacionales también. El señor César Navas tiene un informe con responsabilidad penal que no lo ha llevado todavía a rendir cuentas ante la Fiscalía. El señor Bernal tiene informes con responsabilidad penal por su patrimonio. En algunos casos el presidente reacciona, en otros pues simplemente se hace de la vista gorda. Bueno, el presidente tiene que reaccionar como lo tiene que hacer un ejecutivo, como tiene que ser un presidente de la República, que debe luchar frontalmente contra la corrupción, que debe tomar acciones concretas para generar paz social, para generar gobernabilidad, porque eso es fundamental. Sorprende estos hechos, ¿no? Y tienen que ser tomados de inmediato. Considero que el presidente tiene que remover cuanto antes al secretario de la Reconstrucción. De cara a la consulta popular que ustedes apoyan, al igual que todos los movimientos de oposición de este país, una cosa curiosa y prácticamente única en el mundo, la oposición haciendo campaña a favor del gobierno, o de una iniciativa del gobierno al menos. Una de las promesas electorales que están haciendo la mayoría de los bloques de oposición es que controlarán, vigilarán o estarán expectantes de la terna que envíe el presidente para componer el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Cómo van a prometerle aquello al país si no han podido vigilar, controlar ni estar expectantes de la terna que ha enviado para vicepresidente, por ejemplo? Este es un momento especial de la política ecuatoriana. Considero que es positivo de que exista todo un gran sector apoyando la postura del sí. La consulta popular tiene que ser ciudadana, no le pertenece a ninguna persona en particular ni a ningún partido político, es de la gente. Nosotros como organización política vamos a apoyar en el territorio para dar a conocer las ventajas de dar este paso institucional y hacia la gobernabilidad. Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida es una cosa terrible, hay que dar el recambio generacional, este es un mensaje a la juventud. Hay que hacer política, política de la buena. Gandhi decía que lo más malo de las cosas malas de la gente mala era la indiferencia de la gente buena. La gente buena tiene que entrar en la política, tiene que hacerla de manera efectiva, del servicio público. Y el recambio generacional permite eliminar ese estímulo perverso que es la reelección indefinida para pensar solamente en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Eso es importante. El cuidar, tutelar a nuestros niños, niñas y adolescentes también es positivo. Hay que votar sí, por supuesto que sí. La ley de plusvalía, que lo único que hizo fue un retroceso al empleo del sector de la construcción. Con el Consejo de Participación Ciudadana, y ya voy al la tema. duda es que el presidente tenga la potestad de nombrar a quien a él le parezca, por usar un término correcto. El Consejo de Participación ¿Cómo Ciudadana... ¿Cómo garantizan ustedes que esas personas van a ser las adecuadas si es una decisión que no depende de ustedes? Es una decisión que genera una también acción y corresponsabilidad de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea va a tener que designar la terna. Sí, como la terna de la vicepresidenta, pero mire usted cómo salió aquello. Considero yo, Anderson, que es muy importante, pero muy importante, que las personas que integren esa terna tengan la más alta valía de honorabilidad, de transparencia, de honestidad y de servicio al país. Esos temas o esos elementos o principios que deben tener las personas que vayan a ser parte de estas ternas será fundamental. Considero que el presidente va a velar por aquello, porque estamos en un momento especial de la política nacional y se necesita incorporar en ese Consejo de Participación Ciudadana a gente de la más alta talla moral. ¿Se le ocurre algún nombre? Yo no quisiera dar todavía ningún nombre porque hay
podría resentir a muchísimos ecuatorianos, hombres y mujeres de muchísima valía. Y en ese sentido, por ejemplo, yo quiero aplaudir la comisión de veedores que ha conformado la Contraloría General del Estado para el análisis e investigación de la deuda pública. Me parece positivo quienes están ahí. Eso es una buena iniciativa. Más allá de que aquellos que temen perder sus privilegios ya empiecen a generar algún tipo de molestia por aquello. Pero yo considero que ese grupo de veedores es un grupo de veedores de una alta talla moral para el país y gente que ha hecho y que tiene una responsabilidad con el Ecuador. Un nivel de esa altura debe tener quienes conformen estos 7 ternas conformadas para la designación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda Espinosa, canciller de la República, está por dar rueda de prensa esta mañana para referirse por fin y romper el silencio frente a la postura institucional de la Cancillería ante una noticia que ayer ha sorprendido al Ecuador. El señor Julian Assange no solamente viste la camiseta de la selección ecuatoriana, también una cédula y una naturalización o nacionalización o entrega de ciudadanía. ¿Cuál es su postura al respecto? Realmente no lo entiendo. Y hay muchas sombras en torno a esta novedad. Sería terrible, no entiendo con qué objetivo se le da a un ciudadano que tiene complicaciones penales, inclusive en algún país, la nacionalidad ecuatoriana. ¿Quién no solamente la nacionalidad, publicaciones de prensa de 4 pelagatos, luego replicadas por The Guardian, el periódico británico, afirman que la nacionalidad se le entregó para hacer luego entrega una carta al Ministerio de Exteriores de Reino Unido pidiendo que se lo acepte como miembro de la misión diplomática ecuatoriana con inmunidad diplomática. Eso sería terrible, completamente, sería terrible para la política internacional del Ecuador. Considero de que la canciller tendrá que dar sus explicaciones cuanto antes. Esto es importante. Él ya es un huésped de la embajada ecuatoriana muy incómodo. ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que estar inmiscuidos en un tema que no tiene nada que ver con nosotros cuando la gente lo que quiere es empleo, apoyo al emprendimiento, lucha frontal contra la corrupción, y tener ahí un huésped, no sé con qué sentido, huésped que ya se le ha dicho varias veces que se quede callado, que se inmiscuye en política norteamericana, que se inmiscuye en política española, y realmente él tiene condiciones especiales de su asilo que le impiden dar explicaciones, noticias o información que no sea quedarse callado y pasar un momento hasta que la justicia determine y el Ecuador también tome una decisión. Ya bastante nos cuesta este señor en la embajada británica. Julian Assange debería quedarse en la embajada, debería salir de la embajada. ¿Cuál es la vía por solucionar un caso tan enrolloso como el de Julian Assange? Bueno, es un caso muy delicado, un caso en el cual el expresidente Correa nos metió al país, no sé con qué afán, pero hoy día significa de que la canciller tiene que dar sus explicaciones en torno a esta famosa cédula, si es ecuatoriano, si no es ecuatoriano, si va a una misión. O sea, realmente, ¿qué tenemos que ver nosotros con este señor? Nosotros tenemos que estar preocupados. La explicación que tiene que dar hoy la canciller, por cierto, vamos a estar haciendo cobertura en directo de la rueda de prensa, la explicación que tiene que dar hoy la canciller es por qué le ha mentido al país, porque ha habido 2 pronunciamientos de la canciller y la Cancillería calificando como rumores e informaciones falsas lo que hoy ya sabemos es una información confirmada. El señor tiene cédula, nacionalidad y se pretendió darle estatus diplomático. Vamos a ver qué respuesta da la canciller al respecto. Guillermo, entramos en la recta final de la entrevista. Esta va a ser una entrevista más corta que de costumbre porque tuvimos la suerte de llevarnos el billete de lotería premiado con la presencia del asambleísta Celi esta mañana en nuestro espacio. ¿Qué es lo importante a partir de la sepultura política de Jorge Glass en la Asamblea, que era un tema que mantenía congelado a la Asamblea Nacional para arrancar tanto en la fiscalización como en la legislación? Bueno, nosotros ayer fuimos tajantes, también dentro de un proceso de cambio de orden del día en el cual lo hemos señalado con toda frontalidad, con toda claridad. El juicio político debe continuar. El hecho de que exista ya hoy día una cesación de funciones del ex vicepresidente y una nueva funcionaria como vicepresidenta de la República no tiene nada que ver con la paralización del juicio político. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy claro. El juicio político tiene que continuar con un informe hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Y desde nuestro lado, desde el bloque Suma, censura, que es la sanción moral al menos, desde lo político y desde lo de fiscalización, que hay que darle al ex vicepresidente de la República. Y esa es una postura. Si bien es cierto, ya el señor ha quedado cesado en sus funciones, de acuerdo a lo que manda el artículo 150 de la Constitución de la República, y este es el momento de construir, desde nuestro punto de vista, una gran agenda nacional.
con todos los bloques legislativos, más allá de nuestras diferencias políticas es una e ideológicas. iniciativa que plantean desde hace muchos meses, no han tenido eco todavía, que les hace pensar de que la iniciativa tiene posibilidades de sobrevivir en un parlamento fragmentado donde cada quien lleva su propia Porque agenda. seguimos conversando con los diferentes coordinadores de bancada. Es necesario ponernos de acuerdo por el empleo, leyes por el empleo y apoyo al emprendimiento. En mi caso, la ley que planteamos en campaña, la ley de zonas especiales de desarrollo económico en turismo, ley de zonas francas en turismo para Manabí y Esmeralda, como un plan piloto que luego tiene que extenderse al Ecuador, ya pasó el CAL. Vamos a empezar un debate al respecto. Esto es importante para el país. Esto significa detonar el sector turístico para la generación de empleo, para ponerle un caso particular e importante. Hoy día, Colombia y Perú, dos países hermanos y vecinos, la segunda fuente de ingresos para ellos ya es el turismo. Y con todo el respeto y cariño a nuestros vecinos, el Ecuador tiene todo para convertirse en el gran destino turístico de América Latina. Y eso significa que por cada habitación de hotel, hostal, son 5 y 7 puestos de empleos nuevos. Es ahí donde tenemos que reactivar el tema del empleo, el apoyo al emprendimiento. Lucha frontal contra la corrupción. Eso es importante. Con estas acciones, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que tengan capacidad de enjuiciarse políticamente a los secretarios con rangos de ministro. Por ejemplo, el generar también acciones que van de la mano con la consulta popular de leyes para tutelar y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, que no solamente va, Anderson, por el lado de la sanción, sino va también por el lado de la prevención en las escuelas y colegios, donde hay que generar, para mí, y yo lo hago un planteamiento para generar un debate, ¿por qué no retomar materias como cívica, como conocimiento de nuestros valores? Yo tuve ese tipo de materias cuando estaba en la escuela, y fueron positivas para mi formación, y eso permite generar una visión clara hacia el futuro para que la niñez y la juventud tengan una visión. Antes de terminar el espacio, Guillermo, un poco de política coyuntural. 2019 se acerca, la postura de Suma es que Mauricio Rodas vaya o no a la reelección. Mire, Mauricio Rodas hoy día está dedicado a tiempo completo a seguir sirviendo a los quiteños. Eso es fundamental. Otros ya están haciendo política y campaña. Dentro del marco de la democracia tienen el derecho. Por eso los ataques vehementes por llegar a la alcaldía de Quito. Obviamente, nosotros como dirigencia, como militancia, como simpatizantes, queremos que el candidato nuestro sea Mauricio, pero quien tiene que tomar la decisión y en su momento adecuado, estamos a más de 12 meses de esa elección, será en ese momento. Nosotros vamos a la parte más importante, la responsabilidad con los quiteños. Y hoy día el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, está dedicado a seguir sirviendo a los quiteños. En su momento tomará sus decisiones, pero vemos que ya otros están haciendo... está dedicado a tratar de resolver las muchas crisis que se le han creado por la ciudad, en especial la del aseo, ¿no? Bueno, considero que la está superando, considero que ya es público y notorio el tema de que la ciudad vuelve nuevamente a su cauce en materia de cuidado y de la recolección de basura adecuada. Diciembre es un mes para todas las ciudades del mundo en que suben los picos de recolección de basura producto de las propias festividades. A ver, ¿la culpa es de la Navidad ahora? No, no estoy diciendo eso, simplemente señalo hubieron complicaciones al respecto, pero definitivamente ese también es un hecho que hay que reconocerlo. Nosotros somos claros en estos temas, pero tenga la plena seguridad que en el momento adecuado el alcalde Rodas tomará su decisión. Nosotros como dirigencia, como simpatizantes, como militancia, consideramos que él es la persona indicada. Muchísimas gracias, Guillermo Celi, por estar aquí. Terminamos, como siempre, este espacio de la misma manera. Te doy una lista de nombres, tú me dices lo que piensas al respecto. Cuando escuchas Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Tiene que dar explicaciones. Carlos Bernal, secretario de Reconstrucción. Tiene que renunciar. José Serrano, presidente de la Asamblea y del CAL. Presidente de la Asamblea. Guillermo Lazo, líder de Creo. Ex candidato presidencial. Mauricio Rodas. Alcalde de Quito y líder de la ciudad y del movimiento Suma. Gracias por estar aquí, Guillermo. Es un gusto y un placer. Gracias a ustedes por conectarse, por sus comentarios, por compartir, sus likes y todas las cosas que les pedimos todas las mañanas. No las pedimos por gusto, las pedimos porque nos ayudan un montón. Nos veremos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven. Muy bien, Anderson.